Buenas noches, bienvenidos a otro capítulo más de nuestra investigación por los misterios de nuestro planeta. En esta ocasión vamos a hablar de la gente sombra o entidades sombra, shadow people como le dicen en inglés, y vamos a hablar un poco de quiénes son, por qué están aquí. ¿Son fantasmas? Bastantes preguntas que existen alrededor de ellos que pues esperemos nos sirva para poder analizar un poco mejor lo que ellos representan y su presencia entre nosotros. Bueno, pues empezaremos por decir que estas entidades se manifiestan con una silueta oscura, una presencia que carece de luz, la cual suele presentarse cuando estamos dormidos o inconscientes. Aunque también son cada vez más las personas que afirman haberlos visto durante el día y la noche y aún dentro de sus actividades normales. Por lo general, las personas que han dicho que son testigos y que han presenciado a estas entidades son personas que han estado en sus actividades normales, que no han estado bajo un estado de tensión, de preocupación, de estrés, pensando en algo que los lleve hacia imaginar algo. O sea, han sido personas que han estado en sus actividades diarias normales, sin embargo, de repente estas entidades se han manifestado ante ellos. Algunos de ellos han estado en su computadora escribiendo, comiendo o simplemente relajados, cuando de pronto notan la presencia de esas tenebrosas siluetas negras con formas alargadas en la que no se puede distinguir su género. En algunos de estos casos algunos han manifestado que han notado formas animalescas y algunos otros como una especie de sombra amorfa, algunos como una especie de remolino. Son diferentes, pero todos coinciden en esa oscuridad, en eso tan profundo y tan desagradable como lo manifiestan todos ellos. Muchos de estas personas que son testigos, ellos afirman, sobre todo coinciden mucho en que se dejan ver en las esquinas, que es donde más la mayoría los ha visto, algunos atravesando paredes, desplazándose por los lugares, algunos otros escondiéndose en los closets y otros simplemente desvanecerse. O sea, algunos sí refieren no haberlos visto directamente a ellos, simplemente como con el rabillo del ojo alcanzar a ver algo, y al voltear tienen la imagen y simplemente se desvanece, ya sea como si traspasara el suelo o las paredes. Eso es uno de los muchos testimonios que coinciden en ese tipo de avistamiento. Muchos podrían pensar, y es lo que algunos aseguran y preguntan, es, ok, los que lo han visto sobre todo en la oscuridad, ¿cómo puedes distinguir una sombra en la oscuridad? O sea, para muchos es imposible pensar en eso. O sea, ¿cómo sabes que es una sombra si está oscuro? Sin embargo, la respuesta que dan la mayoría de los que han sido testigos de esto es que es posible para ellos distinguir una sombra, distinguir una silueta que todavía es más profunda y más oscura que la propia oscuridad en la que ellos se encuentran. Y así es como ellos describen a estos seres, a estas entidades, con una oscuridad profunda,
como si fuera una especie de hoyo negro, un remolino negro con una silueta aparentemente humana en algunos casos, que parece absorber aún la oscuridad que existe en el entorno de las personas que los han visto. Así es que pues esta es una de las formas en las que ellos describen haber notado una sombra dentro de su propia oscuridad. Entonces aquí es donde la mayoría nos cuestionamos, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué están aquí? ¿Acaso son fantasmas como lo expresamos hace unos momentos? Y pues bueno, las dos primeras preguntas intentaremos responderlas conforme avance nuestra investigación. En cuanto a si son fantasmas, se considera que estas entidades sombra son algo más profundo, algo más siniestro que una aparición. Todo esto de acuerdo a los miles y miles de testimonios alrededor del mundo, que de verdad son muchas las personas que han manifestado haberlos visto. Y muchas de estas personas han también manifestado haber tenido un encuentro con algún tipo de fantasma y describen su avistamiento con estas entidades sombra como una experiencia completamente diferente, más impactante, más terrorífica, con una sensación profunda de miedo y no tanto de incertidumbre como es con los fantasmas, asegurando que todos ellos sienten que estos tienen un poder mayor que algunos han definido como diabólico. Para los que se han encargado de estudiarlos más, estos son una especie de seres interdimensionales con el poder de viajar entre su dimensión y la nuestra voluntad. Los fantasmas, por otro lado, son energías, espíritus que viven atrapados entre las dimensiones de la muerte y de la vida. Esa es la diferencia que hay entre ellos. Los científicos, como siempre, tienen una gran variedad de explicaciones para todos aquellos que aseguran haber visto a estos entes sombra o shadow people. Y entre sus explicaciones se encuentran malfunciones de la vista, confusión cuando se sale de la etapa del sueño y la conciencia, alucinaciones por la influencia de drogas, condiciones neurológicas, entre otras cosas. Sin embargo, en este momento nos vamos a enfocar más en esta última, sobre todo en las personas que padecen de ataques epilépticos, ya que de acuerdo a algunos testimonios, quienes padecen este tipo de condición atestiguan haber visto antes a estos entes sombra, ya sea antes de su crisis o después. Lo que ha llevado obviamente a algunos científicos a relacionarlo con algún tipo de alteración neuronal, como una especie de alucinación por la actividad del cerebro. Así es que pues esa es parte de lo que ellos tratan de explicar. Como por ejemplo existe el caso de un adolescente con esta condición, en la que su madre y su padre aseguran que cada vez que ella tiene ataques, ellos han presenciado la figura tenebrosa y oscura cerca de su hija. Al principio ellos no habían distinguido aquello, hasta que comenzaron a sentir una presencia, como si alguien más estuviera ahí en la habitación durante las crisis de su hija. Sin embargo, ellos no alcanzaban a distinguir nada, y sobre todo entre la preocupación y el dolor de ver a su hija en ese estado y queriendo ayudarla y administrarle los auxilios que necesita, pues
trataron de ignorar aquello, pero fue tan insistente y tan insistente el hecho de sentir fuertemente algo, hasta que un día tanto la mamá como el papá vieron la silueta oscura y alargada de, ellos dicen, alrededor de 2 metros, 2,5 metros, en la esquina del cuarto de su hija, la cual vieron como si ésta hubiera estado observando, estuviera observando toda aquella escena. Ellos refieren que sintieron algo muy desagradable, obviamente inexplicable, y trataron de... Sintieron que era algo que no era normal, algo que era sobrenatural, porque era demasiado evidente. Es así como ellos lo refieren, como algo demasiado evidente. Sin embargo, al tener a su hija en esa crisis, se centraron en eso. Pasó la crisis, ya no vieron nada, o sea, esa silueta de repente ya no estaba ahí. Siguieron otras más crisis y volvieron a atestiguar lo mismo. Estar frente a esa presencia cerca del cuerpo de su hija, más pegada hacia un rincón de la habitación, como presenciando aquello. Aunque ellos no alcanzaban a distinguirle una cara, sí veían claramente una silueta negra, profundamente negra, en una especie de oscuridad que ellos jamás habían visto y sentido antes. Así es que esto fue para ellos definitivamente algo que los hizo pues querer indagar, querer saber qué era lo que estaba sucediendo, qué era lo que estaba pasando. Así que ellos acudieron a diferentes médicos que, al comentarles esto, ellos al principio les contestaban como si la hija fuera la que manifestaba que ella veía estas sombras, y les explicaban que era algo muy común, que muchas de las personas que padecen algún tipo de ataque epiléptico refieren a haber visto este tipo de sombras, pero que era parte de la misma alteración neuronal y parte de como una especie de alucinación y todo. Cuando ellos les decían y les confirmaban que no era su hija, que se trataba de ellos, quienes no tienen una alteración neuronal, ningún problema médico con el cual pudiera decirse que se está llevando hacia algún tipo de alucinación o una especie de problema de la vista o algo, sino que era algo continuo, los dos al mismo tiempo, tanto la mamá como el papá siendo testigos de aquello. Los doctores, al saber esto, pues ellos mencionan que se quedaban asombrados, y algunos les llegaron a decir que probablemente estaban viviendo un tipo de psicosis colectiva por el trauma de ver a su niña en esa condición, lo cual definitivamente a ellos les sonó absurdo. Aunque probablemente existe esto de la psicosis colectiva, pues es una forma fácil de querer explicar cuando existen demasiados testigos o más de un testigo en un caso que no tiene una explicación. Entonces, pues obvio, ellos no se quedaron conformes con eso, porque ellos sabían que esto iba más allá de una situación de alucinación o de psicosis colectiva que estuvieran viviendo. O sea, definitivamente esto no se trataba de eso. Ellos sabían que no era así. No conformes con esto, acudieron a varios especialistas, los cuales jamás tuvieron una respuesta, ni siquiera un acercamiento a querer escucharlos más, al menos tener la gentileza, como ellos lo expresaban, de sentir la preocupación del médico, de querer comprender su situación. Inmediatamente lo descartaban como algo no real,
y ellos obviamente desesperados ante esto se lo comunicaron a una de sus grandes amigas. Esta persona los refirió hacia un chamán cherokee para que fueran y fueran con él y le explicaran la situación, porque ellos sabían y habían llegado a la conclusión, aun cuando los dos jamás habían creído en cosas sobrenaturales, sabían que estaban ante algo que no podían explicar, algo que no pertenecía a este planeta o a este mundo o a esta dimensión, y que estaba haciendo acto de presencia en las crisis de su hija, lo que definitivamente a ellos los hacía sentir muy mal, porque imaginen lo que significa estar ante la crisis de alguien que tú quieres, de un ser querido, en el cual ves de repente una entidad, una sombra que está siempre presenciando ese dolor, y una sombra a la cual no puedes espantar con nada, porque ellos, aunque no eran tan religiosos, que no eran personas muy apegadas a algún tipo de religión, pues su base, al menos de la mamá de la señora, era católica, y ella trató de poner pues los crucifijos y algunas que otras cosas, agua bendita, y pues no, sin ningún resultado. Así es que pues al ver todo esto, su amiga les recomendó a este chamán, un chamán cherokee, el cual manifestaban tenía conocimiento de cosas que iban más allá de lo físico, de cosas de las cuales no podíamos explicar ni nosotros, ni la ciencia, ni nadie. Con esa sabiduría que, pues como sabemos, ellos aún conservan, alguna parte de su población conserva ese conocimiento universal, ancestral. Y bueno, volviendo al tema, ellos acudieron al chamán, fueron hasta donde él se encontraba. A él no se le había dicho absolutamente nada de qué se trataba, ni de las crisis de su hija, ni la condición de su hija, nada. Simplemente fueron ellos dos, a su hija no la llevaron. Sin embargo, él, desde que los vio, supo que se trataba de su hija, y así se los expresó. Y les dijo inmediatamente, no podemos perder más tiempo, ustedes están aquí por su hija, y su hija está siendo consumida por una entidad de las sombras, la cual él refirió como Ravenmocker, que se podría traducir como cuervo burlón o una imitación de un cuervo. O sea, es difícil poder saber cuál es la traducción, pero él refirió que esto para ellos, el Ravenmocker, era una especie de demonio de las sombras, el cual solía alimentarse de las almas y de las personas enfermas, las cuales aseguró que en algunos casos estos eran la razón de la enfermedad que se padecía. Después de la visita con aquel chamán, el cual hizo una serie de rituales de liberación para la adolescente, esa entidad no se volvió a presentar jamás. Y lo más importante, lo más impactante de todo esto, es que ella jamás volvió a tener otra crisis epiléptica. Eso de verdad es un testimonio real, impactante, el cual pues nos dice mucho. Y pues de verdad que imaginen lo que eso representó para estos padres, los cuales también compartieron que lo que quedó como testigo de aquello que había sucedido y como una especie de prueba, es que desde entonces
en la habitación donde solía pasar las crisis su hija, en su habitación, de repente apareció una mancha oscura en la pared, y en ese lugar, en esa mancha oscura de la pared, es donde solían ver a aquella entidad. Así es que pues ellos dicen que han tratado de quitarla con todo, han pintado, vuelve a aparecer y vuelve a aparecer. No se trata de humedad, no se trata de hongo, no se trata de nada. Nadie se explica eso. Lo que ha hecho que ellos quieran vender su casa y dejar todo atrás y dejar todo ese capítulo atrás. Así es que pues esto es solo un testimonio de muchos más que nos enseñan que estas entidades nos rodean, que su presencia es común aún en estos tiempos en los que la ciencia trata de minimizarlo, dando explicaciones que solo parecen dar más poder a todas estas entidades. El consumo de drogas es otro de los caminos que les facilita su presencia en nuestra dimensión, ya que existen muchos testimonios de personas que son adictas, las cuales sufren espeluznantes alucinaciones, en las cuales ellos aseguran ser atacados y en otros casos rodeados de estos tenebrosos seres, los cuales parecen arrastrarlos a su dimensión, que describen como un túnel profundo, sin fondo, lleno de dolor, gritos y suciedad. Sin embargo, por sus adicciones se considera que esas alucinaciones son parte del efecto de la droga. Pero hay cientos de casos en los que los familiares y amigos que los rodean y que no son consumidores los han avistado. ¿Paranoia colectiva? Pues quizá lo sea, pero esa respuesta ambigua deja una parte de posibilidad, de realidad, de que esto de verdad sea algo genuino, que está teniendo un efecto sobre nosotros, el cual estamos ignorando. Definitivamente, estas entidades no provienen de la luz. No son seres que están aquí para ayudarnos. Por el contrario, estos están aquí para someternos y aprovecharse de nuestras debilidades, de la falta de fe que abunda en la sociedad. Y con fe no me refiero a religión. No es necesario profesar una religión si no se siente en el corazón. Al decir fe, me refiero más que nada a la fe en nosotros mismos, en nuestro origen, en lo que queremos, a la fe en el amor y en todas las cosas que nos hagan mejores seres humanos. Y pues estas entidades han sido reportadas y avistadas desde tiempos inmemoriales. Hasta ahora sigue siendo, y parece ser que ahora continúa todavía más. Estos seres provienen de un estado más bajo que el de nosotros, de una dimensión más baja. Son entidades que se alimentan del dolor y del miedo, de la enfermedad y del caos, siendo testigos mudos de nuestra inconsciencia. Para el mal es mejor que no creamos en esto, que pensemos que el demonio o la maldad es solo una ilusión, pues así podremos ser atacados por ellos sin siquiera saberlo, cómo está sucediendo. Así es que, pues, si has sentido alguna vez la presencia de algo que no ves, o de una sombra que pasa a tu lado, es tiempo de cuestionarte. ¿Estás siendo vigilado por los entes de las sombras? Pues bueno, soy Flora Rocha y como siempre les agradezco su visita. Hasta pronto.